chicos de Colegio Líder del nivel pre. Esta semana en nuestro curso de lenguaje iniciamos con las categorías gramaticales. Y vamos a empezar con el sustantivo o también llamado nombre. Aquí vemos los diferentes significados que va a tener, las diferentes definiciones que tiene el sustantivo con algunos estudios de la lingüística. Semánticamente. Cuando hablamos de semántica estamos hablando qué significa el sustantivo. Y el sustantivo es aquel que se encarga de dar nombre a los seres. Seres concretos o seres abstractos. Es independiente porque por sí solo puede tener un significado. Por ejemplo, si yo digo la carpeta nueva. Tengo carpeta, yo puedo hablar sobre su estructura, puedo hablar sobre sus componentes, características, etc. No necesita de otras palabras para poder completar su significado, sino que por sí solo ya tiene un significado. Morfológicamente. La semana pasada estudiamos morfemas, ¿no es cierto? Morfológicamente ya vimos la morfología cómo ubicaba el sustantivo como una categoría variable, porque tiene morfemas flexivos, tiene género y tiene número. Por ejemplo, gato, gata. Género. Número, silla, sillas. Muy bien. Sintácticamente. Cuando hablamos de sintácticamente me estoy refiriendo a la función que va a tener el sustantivo dentro de la oración. Y la función principal que tiene el sustantivo es ser núcleo de la frase nominal. Y la frase nominal principalmente va a ser el sujeto en la oración. Por ejemplo, tengo aquí el niño travieso. ¿Cuál viene a ser el sustantivo? Niño, y es núcleo de la frase nominal. Lexicológicamente. Cuando hablo de lexicológicamente voy a hablar de inventario abierto o inventario cerrado. En este caso es inventario abierto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos sustantivos y se van creando más y más. Por ejemplo, en la época de Atahualpa no creo que haya existido el término internet. Se ha creado un nuevo sustantivo. En el siglo XIX, ¿había la palabra celular? No, se creó con el tiempo. Además de que, gracias a la tecnología, se van creando nuevos sustantivos, decimos que es inventario abierto porque tiene morfemas derivativos. Es decir, de una raíz yo puedo crear muchísimas palabras. Nosotros ya estudiamos eso en morfología. Por ejemplo, zapallo, yo puedo crear la palabra zapallal, ¿no es cierto? El lugar donde se siembran los zapallos. Entonces, como vemos, utiliza los morfemas derivativos, en este caso los sufijos, un sufijo colectivo, para poder crear nuevas palabras. Muy bien, aquí hemos visto la definición del sustantivo de diferentes maneras. Ahora, vamos con la clasificación. Primera clasificación, por su extensión. Por su extensión, el sustantivo puede ser común o puede ser propio. Es común cuando tiene rasgos generales, ¿no es cierto? Que puedo encontrar en todas partes. Por ejemplo, si yo digo silla, en todo el mundo, el rasgo general es que todas las sillas se utilizan para sentarse, ¿no es cierto? Eso es un sustantivo común. Un sustantivo propio es aquel que tiene rasgos, pues, especiales, ¿no es cierto? Que lo ayudan a distinguirse del resto. Por ejemplo, aquí tenemos, el atleta logró derrotar a Usain Bolt. Cuando tomo la palabra atleta, es común. ¿Por qué? Hay muchísimos atletas y una de las características más importantes es la agilidad, ¿no es cierto? La destreza. Todos pueden contar con ello, por eso son considerados atletas. Pero yo quiero diferenciar de todos los atletas a uno y nombro a Usain Bolt, que es un nombre propio, tiene rasgos particulares que los distinguen de los demás atletas. Eso es un sustantivo propio. Muy bien, ahora, por su naturaleza, el sustantivo puede ser concreto o puede ser abstracto. Es concreto cuando es independiente y además de ser independiente, puedo percibirlo con cualquiera de mis 5 sentidos. Basta que uno de tus sentidos pueda percibirlo, concreto. No solamente basta con verlo o con tocarlo, sino que también se puede percibir con otro de tus sentidos. Por ejemplo, la música. Profesora, la música no es sustantivo concreto, porque yo no puedo ver la música, es cierto, no puedes verla, no puedes tocarla, pero ¿qué puedes? Escucharlas. Entonces, gracias a este sentido, la música se considera sustantivo concreto. El sustantivo abstracto, por lo contrario, es aquel que no se puede percibir y es de significado dependiente. Necesita del sustantivo concreto para poder existir. Por ejemplo, el perro muestra su lealtad a sus amos. Perro, concreto. Lealtad, abstracto. Dime, ¿tú puedes tocar la lealtad?
puedes mirar a la lealtad, puedes oler a la lealtad. Profesora, pero yo puedo ver la lealtad porque el perro está siendo leal. Sí, pero tú ves al perro, las acciones del perro, y ahí se manifiesta la lealtad. Entonces necesita de un sustantivo concreto para que pueda existir el sustantivo abstracto. Muy bien. Por su cantidad tenemos sustantivo individual y sustantivo colectivo. Individual, como lo dice su nombre, señala uno. Y el sustantivo colectivo nos habla de un conjunto. Ahora, algo muy importante es la escritura. El sustantivo individual obviamente está en singular. Y como está escrito el sustantivo colectivo, en plural, profesora, porque nos habla de varios. No hay que confundir sustantivos plurales de sustantivos colectivos. Los sustantivos plurales, obviamente, nos señala que morfema flexivo de número, mientras que un sustantivo colectivo está escrito en singular. Por ejemplo, de la piara de Juan salió el cerdo ganador. Piara, conjunto de cerdos. Eso es colectivo. Y cerdo, individual, un solo ser. Pero dime, la palabra piara, ¿está en singular o plural? Te habla de un conjunto, te habla de varios de la misma especie. Pero la palabra piara está escrita en singular. Si yo digo piaras, eso es plural. Así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, chicos, ahora continuamos con la clasificación por su estructura. Tenemos primero simple, cuando tiene una sola raíz. Recuerda nuestra clase de morfología, esta parte es importante viendo lo que ya hemos estado estudiando. Muy bien, los sustantivos simples son los que solo tienen una raíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, sol, una raíz, igual que piedra, igual que canción, igual que mesa, igual que enchufe, que fluorescente, ¿no es cierto? Que madera, etc. El compuesto es de dos o más raíces. ¿Se acuerdan la composición propiamente dicha y la composición por yuxtaposición? ¿No es cierto? Abre latas, abre más latas, libre cambio, libre más cambio, rojo y blanco, rojo más blanco. Eso viene a ser compuesto. Ahora, la locución sustantiva son aquellas que son palabras fijas. Son varias palabras que tienen un solo significado. Por ejemplo, silla de ruedas. Varias palabras y tienen el significado, pues, de ser un objeto para poder ayudar a las personas discapacitadas. La ciudad blanca. Varias palabras que tienen un significado que viene a ser Arequipa. Eso viene a ser las locuciones sustantivas. Ahora, por su origen. Por su origen, los sustantivos pueden ser, uno, primitivos, que son parecidos a lo que es simple. ¿Por qué? Estas palabras no vienen de otras. Tienen que, ¿no es cierto? Son palabras bases. Por ejemplo, flor, ¿viene de otra palabra? No. Pan, ¿viene de otra palabra? No. Hombre, ¿viene de otra palabra? No. Entonces, eso viene a ser los sustantivos primitivos. Los sustantivos derivados, como lo dice su nombre, provienen de los sustantivos primitivos. Ahora, hay diferentes clases de sustantivos derivados. Tenemos los diminutivos, por ejemplo, niñito, ¿no es cierto? Utiliza ito, cito también se utiliza, pancito, por ejemplo, para poder hablar de diminutivos, algo pequeño. Pajarraco, aco, que viene a hablar de despectivo. Despectivo es con desprecio. Portón, ¿no es cierto? Que viene a ser un aumentativo. Portón viene de puerta. On, que me ayuda a hablar de aumentativo, algo muy grande. Brasileño, eño, que me ayuda a hablar de que gentilicio. Los gentilicios son los sustantivos que me hablan de procedencia, de dónde vienen, ¿no es cierto? De lima limeño, de tacna tacneño, de tarma tarmeño, ¿no? De Portugal portugués, de Alemania alemán, de Jerusalén jerosolimitano, etc. Muy bien. Ahora, tenemos también los patronímicos. Los patronímicos son los apellidos derivados de los nombres. Por ejemplo, de Gonzalo, González, ¿no es cierto? De Rodrigo, Rodríguez viene el apellido, ¿no es cierto? Entonces, esos vienen a ser los patronímicos, apellidos derivados de nombres. Muy bien, ahora vamos con lo que son los accidentes gramaticales del sustantivo. Nosotros dijimos que era variable porque tenía género y tenía número. Primero vamos a ver lo que es el género, que me habla de la oposición masculino-femenino. Sustantivo doble forma. El sustantivo doble forma es aquel que mantiene la raíz. Estos términos ya nosotros lo tenemos bien preparados porque ya hicimos lo que viene a ser la clase de morfología. Mantiene la raíz, pero cambia, ¿no es cierto?, el morfema flexivo de género.
Por ejemplo, poeta, la raíz poet se mantiene, utilizo isa, poetiza, su femenino, ¿no? Actor, su raíz ac se mantiene, ris me habla de femenino. Diablo, la raíz diabl, ¿no es cierto?, se mantiene y cambia solamente el morfema flexivo, diabla. Gallo, su raíz es gal y cambia ina, ¿no es cierto?, gallina para femenino. Ahora, el sustantivo heterónimo es lo contrario al sustantivo de doble forma. Cambia toda la raíz. Se crea una nueva palabra. Por ejemplo, caballo, yegua. Toda la raíz cambió. Madre, padre. Toda la raíz cambió. El sustantivo común a dos es la que tiene al determinante. El determinante puede ser un artículo o otro tipo que diferencia el género. Por ejemplo, si yo digo solamente la palabra modelo, ¿tú me puedes decir si estoy hablando de un hombre o una mujer? No. No vas a decir que modela es el femenino, ¿no? Sino que utilizo, en este caso voy a utilizar el artículo. El modelo para masculino, la modelo para femenino. Igual con fiscal. No vas a decir fiscala, ¿no? Un fiscal, una fiscal. Joven. Quiero decir jovena, no. Este joven, esta joven. O ese joven, esa joven, etc. Muy bien. Ahora, el sustantivo epiceno utiliza el adjetivo pospuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el adjetivo epiceno? Principalmente se va a dar con animales. No con todos, obviamente, porque hemos visto que algunos cumplen con el doble forma. Pero se utilizan algunos animales donde no podemos definir el género por sí solo. Por ejemplo, tiburón. El tiburón. Ah, pero solo entonces ponga la tiburón. La tiburón para hembra, no. La palabra tiburón en sí es masculino. El tiburón. Pero ¿cómo yo diferencio? Le agrego tiburón macho, tiburón hembra. Para saber el género. La vicuña, no es el vicuña, no, o vicuño, no, sino la vicuña macho, la vicuña hembra, ¿ya? Se explica principalmente en animales, excepto elefante, que ya se puede decir elefanta, tigre, ¿no es cierto?, que puedo decir tigra o puedo decir tigresa, y rata, que puedo decir rato en el masculino, ¿no es cierto? Son algunas de las excepciones del sustantivo epiceno. Muy bien, chicos, continuamos ahora con los sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, el sustantivo azúcar. ¿Cómo se dice correctamente? ¿El azúcar o la azúcar? ¿Cómo se dice? ¿El mar o la mar? ¿El lente o la lente? ¿El pijama o la pijama? ¿Cuál es lo correcto? Pues si tú usas de las dos formas es correcto, ¿ya? Yo puedo decir el azúcar o el azúcar y estoy hablando de lo mismo, de lo que uso para endulzar mi bebida, ¿no? Si estoy hablando, si digo el mar o la mar, es el mismo significado. Pero lo que sí, no se dice el calor o la calor, se dice el calor nada más, ¿ya? Mucho cuidado con esa palabra. Ahora, los sustantivos homónimos son lo contrario. Cambia el artículo, cambia el significado. Si yo digo el cura, ¿será lo mismo que decir la cura? No. El cura me estoy refiriendo a sacerdote. Mientras que la cura me estoy refiriendo al antídoto, ¿cierto? Para poder sanar. ¿El cometa y la cometa significarán lo mismo? No. El cometa es ese astro luminoso que vemos pasar y la cometa, ¿no es cierto?, se refiere al juguete. Muy bien. Ahora vamos con número. En número encontramos la oposición singular plural. Ahora, ¿cómo agregamos los plurales? Primero, ¿cómo agregar ese, que es el más común de todos? Cuando la palabra termina en vocal abierta o termina en vocal cerrada no acentuada. Por ejemplo, vocal abierta, pie, pies. Le agrego ese nada más, ¿no es cierto? Tribu, termina en vocal cerrada, pero ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Tribu. Ah, termina en vocal cerrada no acentuada. Agrego ese, tribus. Y también para las palabras extranjeras, como chip, chips, web, webs. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde voy a agregar es? Cuando la palabra termina en consonante y termina en vocal cerrada acentuada. Por ejemplo, rey termina en y, que es consonante, reyes. Maní termina en vocal cerrada acentuada, maníes. Fax termina en consonante, faxes. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la palabra menú y champú, ¿no es cierto? Profesora, menú termina en vocal cerrada acentuada, debe decir menúes. Champú termina en vocal cerrada acentuada, debe decir champúes. Bueno, menú y champú no cumplen con la regla que acabamos de decir. Se dice menús y se dice champús. ¿Ya? Mucho cuidado con ellos. Ahora, otro, por ejemplo,
La palabra ají, ¿cómo debe decir? Ajíes, ¿no es cierto? Tabú, tabúes. Club, clubes. La RAE acepta los dos, es decir, yo puedo decir ajíes o puedo decir ajís y está correcto, pero no ajíses, eso está mal. Puedo decir tabú y puedo decir tabúes y está correcto. Puedo decir club y puedo decir clubes o puedo decir clubs y está correcto, ¿ya? La RAE acepta las dos formas. Ahora, ¿cuándo agrego ses? Cuando la palabra termina en z. Por ejemplo, pez, peces, cruz, cruces. ¿No es cierto? Avestruz, avestruces, etc. Ahora, ¿cuándo agregar determinante? Artículo. Si la palabra termina en S o en X y además es grave o esdrújula, pues yo voy a agregar un artículo. También funciona con las siglas. Por ejemplo, ómnibus termina en S y es una esdrújula, ¿no es cierto? Yo no voy a decir ómnibuses para plural. No, se dice el ómnibus, se dice los ómnibus. Tórax es grave terminada en X. No voy a decir toraxes, ¿no? El tórax, los tórax. Profesora, y en fax termina en X. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no digo el fax o los fax? Lo que pasa es que fax es un monosílabo. Y hemos dicho que tiene que ser grave o esdrújula. Mucho cuidado. Ahora, como dijimos las siglas también. ONG. ¿Qué significa ONG? Organización no gubernamental. Se dice la organización o el organización. La, ¿no es cierto? Entonces se dice la ONG o las ONGs. Muy bien, eso es todo lo que nosotros vamos a ver sobre el tema de sustantivo. Muy bien, chicos del nivel pre, ahora vamos con nuestros ejercicios sobre sustantivo. Tenemos nuestra práctica general. Para esta práctica yo voy a hacer los números pares y ustedes van a hacer los números impares. La número 2 dice, relacione correctamente. Amazonas, nos habla del nombre del lugar, eso viene a ser propio. Jerosolimitano, las personas que vienen de Jerusalén se les dice jerosolimitano, eso es gentilicio. Osario, colectivo, conjunto de huesos. Blanquiazul, viene de blanco más azul, compuesto. Recluso, viene de la palabra reo, derivado. Señale verdadero o falso según corresponda. La locución sustantiva tiene estructura variable, falso. Yo les dije que son palabras fijas que tienen un solo significado. Los sustantivos comunes son connotativos y los propios son denotativos, verdadero. ¿Por qué? Si yo digo, por ejemplo, no sé, Raúl, digo Misty, digo Puno, dime, ¿tú vas a interpretar otra cosa? Recordemos que es un significado connotativo y es un significado denotativo. Denotativo es el significado real. Y los sustantivos propios son reales, los significados son reales. Relojes y panes son sustantivos derivados falsos. Profesora, pero relojes viene de reloj. Es que no está utilizando un sustantivo, no está utilizando un morfema derivativo, está utilizando un morfema flexivo, así que mucho cuidado. Los individuales, al pluralizarse, se vuelven colectivos. Falso. Profesora, pero perros, jauría, es su colectivo. Son varios perros. Yo ya les dije que no confundan sustantivo plural con sustantivo colectivo. Sustantivo colectivo está escrito en singular y es sobre un conjunto de seres que pertenecen al mismo género. El sustantivo librería es colectivo de libros. Falso, la librería es el lugar donde venden libros. Muy bien, veamos aquí. La 6. ¿Qué alternativa presenta solo sustantivos adjetivales? ¿Qué quiere decir? Sustantivos que se han creado de adjetivos. Veamos, cortesía, ¿de qué palabra viene? De cortés. ¿Cortés es adjetivo? Sí, hombre cortés, adjetivo. Dignidad viene de qué? De digno. Digna, ¿no? Mujer digna, sí, es adjetivo también. Maldad viene de qué? De malo. Perro malo, por ejemplo, ¿no? También es adjetivo, entonces esta es nuestra clave. La 8 dice, ¿cuántos sustantivos hay en el siguiente texto? Veamos. América, 1. No invoco tu nombre, nombre 2. No invoco tu nombre en vano. El siguiente dice, cuando sujeto al corazón la espada, sujeto, corazón y espada son sustantivos, van 5. Cuando aguanto en el alma la gotera, alma y gotera son 7, ya van. Cuando por las ventanas, ventanas 8, en nuevo día tuyo me penetra, día 9. Hay 9 sustantivos en total. La 10 dice, indique la relación apropiada para generosidad. Veamos, la palabra generosidad es simple, bueno, tiene una sola raíz, sí. Común, sí. Compuesto, no. Y es simple, entonces no puede ser compuesto.
¿Es abstracto? Sí, porque tú no puedes percibir la generosidad. Lo ves a través de los actos de otra persona, pero no por sí sola. No es abstracto. Sí es abstracto. ¿Es primitivo? No, porque generosidad viene de generoso, así que no. Individual, sí. Abstracto, ya dijimos que sí. Compuesto, no. Derivado, sí, porque viene generoso. Individual, sí. Concreto, no. Dijimos que es abstracto. Entonces, es abstracto, derivado, porque viene generoso, y simple, porque es una sola raíz. La 12. Los accidentes género y número se presentan ambos en ¿qué? Veamos, sustantivos, sí, género y número. Pronombre, género, número y persona, así que no. El verbo, peor, porque el verbo tiene tiempo, tiene modo y no tiene género. Así que en la B también está el verbo, así que no. Sustantivo, sí, tiene género y tiene número. El adjetivo, también, puedo decir bonito, bonita, puedo decir responsable, responsable, género y número. Artículo, también, el, la, los, las. Así que esa es mi clave. La 14. El sustantivo subrayado cumple la función de núcleo de sujeto. Si es núcleo de sujeto, significa que tengo que preguntar quién, ¿no? Va por las calles el niño mendigo. ¿Quién va por las calles? El niño mendigo. No está subrayado correctamente. Con los niños iba la madre india. ¿Quién iba con los niños? La madre india. Ese sería el sujeto, está mal. Ayer llegaron al pueblo los integrantes del circo. ¿Quiénes llegaron al pueblo? Los integrantes del circo. ¿Cuál es el núcleo? Integrantes. Esta es mi respuesta. La 16. ¿Qué sustantivos indican su género morfológicamente? Para hablar de nivel morfológico estamos hablando del doble forma. Quiere decir que mantiene la raíz y cambia el morfema flexivo. A ver, de conejo, conejo, ya está bien. De techo, techa, no, ese es un sustantivo asexuado. Muy bien, presidente, presidenta, bueno, ya está aceptado, así que está bien. Alcaldesa, alcalde, alcaldesa, así que también está bien. Mantiene la raíz. Amazón, debe ser armazón, y eso no tiene femenino. Perro, ya, perra ya. Padre, madre, no, ahí no mantiene la raíz, cambia. Halcón, no, es el halcón macho, el halcón hembra, así que no. Elefante, ya dijimos que la RAE ha aceptado elefanta, así que sí. De pavo es pava, está bien, y de Dios, diosa. Esta es nuestra clave. 18. ¿En qué alternativa no se produce variación genérica? Veamos, papa, masculino, papisa, femenino. El homicida, varón, la homicida, mujer. A ver, el ponente, ya, varón, la ponente, mujer. El médico, varón, la médica, mujer, está aceptado. El cura, varón, el sacerdote. La cura es el femenino del cura, no. Esta es nuestra clave. La cura es antídoto. Forma femenina incorrecta. A ver, de abad, abadesa, sí. De actor, actriz, sí. De héroe, heroína, sí. De tintorero, tintorera, sí. De líder, la líder, no. Es lideresa, lo correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En el cuaderno, pues transcribir la parte teórica y en el libro lo que ya se ha resuelto. Tarea. En el cuaderno tienen sus preguntas de ensayo, el que está en la página 42, ya saben que mínimo son 5 líneas. Y además, otra tarea en su cuaderno es la definición de los sustantivos en forma fija. Van a definir qué son los sustantivos en forma fija y van a colocar 10 ejemplos. En el libro, pues, su tarea es la práctica general, los números impares en esta ocasión, que están de la página 42 a la 44. Y ese es nuestro tema de sustantivo.